Saludos cordiales, sean todos ustedes bienvenidos a Canal 8, este canal, y saludos especiales para los telespectadores de Tenerife, La Palma y La Gomera. Es un canal abierto a todo el archipiélago, es un canal que va en segundo lugar en audiencia en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y el tercero de Canarias. También es un canal pluralista, como ustedes comprobarán en cada uno de los programas que se emiten, porque buscamos el pluralismo en la participación y buscamos el pluralismo también en los criterios que se puedan emitir. Y finalmente recordarles que es un canal de capital 100% canario, tinerfeño. Y en fin, y aquí estamos en un programa, en Crítica en 8, dedicado a debates. Hoy cumplimos 150 aniversarios, el programa número 150, ¿no? Por lo tanto, y tenemos que agradecerles el que para este programa número 150 pues han aceptado la invitación los invitados de hoy, los auténticos protagonistas de este debate. Doña Fidela Velázquez Manuel, consejera del Cabildo Insular de Tenerife por el Partido Socialista Canario PSOE. Doña Fidela, bienvenida. Muchas gracias. También nos acompaña, y tenemos que agradecerle su presencia, el profesor Adrián Alemán de Armas, periodista, profesor emérito de periodismo de la Universidad de La Laguna y es director general de Cultura del Gobierno de Canarias. Don Adrián, bienvenido. Bien hallado. Y nos acompaña asimismo, y asimismo tenemos que expresarle nuestro reconocimiento, don José Gámez González, presidente del Ateneo de La Laguna, esa institución lagunera de tanto peso y de tanto pozo. Bienvenido, don José. Muchas gracias. Bien, en el transcurso del programa, al que les invitamos a participar a través del correo electrónico, que en este momento pues tienen ustedes en pantalla la dirección electrónica, pónganse en contacto con nosotros si así lo desean. Decía que en el transcurso del programa vamos a escuchar declaraciones, puntos de vista sobre cultura en Canarias, que es el objeto del debate, de doña María Rosa Alonso, de don Carlos Pinto Grote y de don Pedro González. A todos ellos nuestra gratitud. E igualmente a cuantos ciudadanos han participado en la calle, han contestado a la pregunta que se emitirá en el tramo final del programa, qué actividades culturales les gustaría disfrutar, que se hiciesen en las islas. Bien, pues a todos otra vez nuestra gratitud. Vamos, como siempre, a escuchar ese informe inicial que es el pórtico que abre el debate sobre cultura en Canarias. El Festival de Música de Canarias, que se celebra cada invierno simultáneamente en todo el archipiélago. Los festivales de teatro y danza. Y el de cine de Las Palmas de Gran Canaria. El de música latina en Santa Cruz. Las temporadas de ópera y zarzuela. Las exposiciones artísticas del Museo de Arte Contemporáneo de Lanzarote, del Centro Atlántico de Arte Moderno, del Espacio Cultural El Tanque. Los numerosos museos en cada una de las islas son un claro exponente de la abundante actividad cultural de que gozan las islas a lo largo de todo el año. Estas manifestaciones se complementan sin esfuerzo con múltiples tradiciones y fiestas populares, como las lustrales de La Palma y su popular danza de los enanos, o la baja de la Virgen de los Reyes del Hierro, las alfombras del Corpus Christi en la Orotava, la bajada de la Rama en Agaete, o los vistosos carnavales que, aunque se celebran en toda Canarias, alcanza su máxima expresión en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. De la fertilidad cultural canaria han dado a lo largo de la historia, y siguen dándola, personalidades de todas las artes, desde la literatura a la arquitectura, pasando por la pintura, la escultura, la poesía o la música. Con Benito Pérez Galdós, Manolo Millares, César Manrique, Óscar Domínguez, Alfredo Kraus o Ángel Guimerá, la creación en Canarias se ha hecho universal. La huella de la cultura también se puede seguir en el patrimonio histórico, retrato de la vida del canario de ayer y de hoy. Y dentro de este panorama, no se puede olvidar al deporte como manifestación cultural, enraizada en las costumbres del pueblo canario. Ahora la única pregunta que ha de hacerse es, ¿hay realmente cultura en Canarias?
¿Son adecuadas las políticas en esta materia? ¿Son suficientes? Adecuadas, suficientes. Bien, ahí hay un gran espacio para que nuestros invitados se empleen a fondo en el debate. Doña Fidela, empiece usted mismo. Bueno, yo me voy a situar fundamentalmente en el entorno de la isla de Tenerife, que es la que en este momento ocupa más mi preocupación, ¿no? Como consejera insular, que desde la oposición se ocupa del ámbito cultural. Yo creo que en Tenerife falta un proyecto cultural. No existe proyecto cultural. Hay suma de culturas. Tenemos un cabildo insular donde el proyecto cultural es un proyecto más vinculado a una industria cultural, a generar una actividad vinculada a contratar y a hacer que se contraten a través, pues, de una gran empresa que es insular, que es IDECO. Yo lo llamo la política de la cultura cautiva, ¿no? Porque es la antítesis de la cultura. La cultura debe ser libre, debe ser autónoma, independiente. Y hay instituciones, tenemos aquí al presidente del Ateneo, que en este momento están teniendo una programación cultural muchísimo más interesante que la que a nivel insular se, desarrolla a través del Cabildo, que es prácticamente nula si eliminamos el contenido, a veces exiguo, de los continentes, de los grandes continentes culturales con los que nos hemos dotado. Por tanto, yo creo que la falta de política cultural propia, de insular, es lo que caracteriza en este momento a la cultura en la isla de Tenerife. Y es una lástima porque efectivamente solamente dejando actuar a los agentes culturales, a las personas que de manera voluntaria se dedican al ámbito cultural, dándole autonomía y libertad, yo creo que, y siendo el Cabildo desde luego el suministrador de posibilidades, ¿no? Se podría hacer un enorme proyecto cultural. Tan falta de proyecto cultural tiene ahora mismo la isla, el Cabildo en sí mismo, que una iniciativa que llevamos los socialistas y que pensamos que rápidamente iba a asumir, el grupo gobernante Coalición Canaria y el PP en el Cabildo, y la iba a potenciar, que yo creo que hubiese sido un gran acicate para la cultura en la isla, que es el proyecto Tenerife Capital Europea de la Cultura 2016, pues ha quedado languideciendo después de un trabajo magnífico que hizo una comisión encargada por el Cabildo de desarrollarlo, de temporalizarlo y de decir cómo podíamos hacer viable ese magnífico proyecto. Y ahora mismo pues estamos pendientes, no sabemos muy bien de qué. El año pasado efectivamente se le encarga a IDECO poner en marcha una oficina, se dota presupuestariamente y ni se crea la oficina, ni se pone a funcionar y el presupuesto se ha perdido. Bien, de momento sí tengo que aclarar, que lo omití al principio, que junto a nuestros invitados también está invitada doña Dulce Serat, viceconsejera de Cultura del Gobierno de Canarias. Yo no sé si es por razones de agenda o por lo que sea, pues ha declinado su asistencia, pero dejemos constancia de que pues alguien tan prominente en el gobierno como su viceconsejera de Cultura pues ha sido invitada, porque seguro que nos hubiese ilustrado sobre este tema de un modo, sobre todo desde el punto de vista de autoridad, ¿no? Nos hubiera ilustrado. Bien, hecha esa aclaración, me parece que tenía la palabra don Adrián. Hubiera venido bien que la doña Dulce Serat hubiera estado, entre otras cosas, para equilibrar la mesa, porque estamos, como siempre, en un mundo varonil, donde los hombres predominan y tal. Lo digo, entre otras razones, porque en el informe que acabo de ver salieron 8 personalidades, varones todos. Se olvidaron de doña María Rosa Alonso, que vamos a tener la oportunidad de verla, sí, pero no estaba en ese informe. Sí. No estaba doña Clara Compamor, que nació en Fuerteventura y que murió para allá, para América. No estaba doña Manuela Marrero, que es una profesora extraordinaria, Premio Canarias. No ha estado doña Francisca Moreno, que es otra investigadora de primera magnitud. Y, por ejemplo, doña María Belén Morales, que es una escultora nuestra. Es decir, ausencia total de mujer y mujeres poetisas, que hay bastantes poetas
en Canarias. Pero gracias a usted, don Adrián, las hemos recuperado. Bien, Acabamos de recuperar. No estoy haciendo una crítica al programa. En absoluto, si estoy ha venido diciendo muy bien esa intervención, porque así nos ha permitido, y además, dada su voz y su autoridad, nos ha permitido recuperar esa omisión que en absoluto era intencionada ni muchísimo. Pero es que eso ha sido una constante permanente en la cultura. Es decir, no es intencionado, obviamente, y eso lo sé. Hay un libro reciente del Centro de la Cultura Popular Canaria que están personalidades de Canarias en el mundo de la cultura, un libro espléndido de más de 600 páginas, donde solo hay una mujer, que es la señora del hierro que toca el tambor, doña Valentina. Es decir, yo creo que hay más mujeres en Canarias que debían estar en ese libro. Pero bueno, esto no es una crítica, sino un análisis. Decir sencillamente que habrá que empezar a distinguir en lo que es cultura y lo que son actos culturales. Si la cultura es una cuestión de base, una cuestión de cimiento, una cuestión de análisis escolar, desde la propia escuela, desde la propia casa, del propio domicilio, y desarrollarla para llegar el concepto de cultura que tienen desde el medievo como elemento de cultivo. Cultura es tierra, cultura es cultivo. Bien, ya en el siglo de oro se fue cambiando ese concepto y se cambia prácticamente en el XIX, pero realmente tenemos que ir pensando en que la cultura no son los actos culturales, sino toda la simiente para que el pueblo pueda desarrollarse. ¿Don José? Bueno, yo diría que el drama de la cultura, el drama de la cultura en Canarias y en todos sitios es la poca asistencia económica que tiene. O sea, la cultura ha estado siempre desenvolviéndose en la penuria. Nunca ha habido dinero para realmente desarrollar una labor cultural importante. Y yo no sé, quizás esa penuria y esa falta de medios es lo que a lo mejor estimula al artista. Soy capaz de decir esto, ¿no? A lo mejor si estuvieran en la abundancia no serían así. Pero en fin, yo desde la perspectiva del Ateneo, tengo que decir que veo, sobre todo en la juventud, que viene mucho por allí por el Ateneo, veo una gran preocupación cultural, y eso de que la juventud pasa de la cultura y de igual, no. Yo cuando menos la gente que va al Ateneo está muy interesada en la actividad cultural y sobre todo en la pintura, en la sección de arte que se mueve muchísimo, la sección de humanidades, todas las secciones que tiene el Ateneo se mueven bastante y traen proyectos a porrillo, una cantidad de proyectos. Lo que pasa es que no tenemos dinero para desarrollarlo. Ese es el problema, que no tenemos dinero para desarrollarlo. Y la visión que tenemos desde el Ateneo de cómo se puede resolver, porque claro, nosotros también en el ámbito cultural somos periferias, somos ultraperiféricos. No solamente en la economía. Aclare eso, por favor. Sí. ¿En qué sentido? En el sentido de que necesitamos unas consideraciones y una ayuda. El considerar las Islas Canarias región ultraperiférica, ¿por qué? Porque está alejada de los centros, claro. Porque está alejada de Europa, porque está alejada de tal, y necesita unas ayudas que no necesitan los que están en el continente. Pues eso en el ámbito cultural lo mismo. O sea, nosotros necesitamos un intercambio con los centros culturales, con las grandes capitales donde se mueve la cultura, un ir y venir de nuestros artistas, de crear, por ejemplo, crear en Canarias, por ejemplo, becas en donde nuestros artistas pueden ir a Londres, a París, a Roma, a Nueva York, donde sea. Meternos en circuitos culturales que tienen un ámbito universal y que el canario no tiene por qué quedar al margen de ese ámbito cultural. O sea, meterse en todo eso. O sea, necesitamos una actividad grandísima. Y yo creo que el canario y la canaria, ¿no?, está precisamente muy dotada para la actividad cultural. Y es una pena que por vivir a la distancia que vivimos y por ser ultra periféricos, pues no nos metamos, porque cosas que ha hecho la administración, como por ejemplo llevar unos 3 o 4 artistas de aquí a Nueva York y hacer una exposición, eso es nada, eso es gastar el dinero, pero eso no conduce a nada, porque eso es una cosa puntual que después no tiene continuidad.
Lo que realmente puede meter al canario en todo los circuitos artísticos son que esas actividades vengan, que esos artistas tengan que venir a Canarias porque aquí se hacen certámenes, porque aquí se desarrollan actividades que tienen un ámbito universal y de la misma manera que el canario tiene que ir fuera también por los mismos motivos. En ese aspecto, pues hay mucho que decir. En fin, ya en otras intervenciones iremos hablando iremos hablando. Doña Fidel, antes en su intervención apuntó usted la propuesta que cuando la hizo el Grupo Socialista sobre Tenerife, capital de la cultura 2016, recuerdo, corríjame, pero recuerdo que por parte del grupo de gobierno se dijo que bueno, que ellos ya lo tenían previsto y que me parece que fue así. Que ya lo tenían previsto y que bueno, que ustedes no eran originales al plantearlo, ¿no? Pero ¿por qué ese estancamiento después? Bueno, el estancamiento y yo añadiría algo a eso. El presidente del Cabildo, además, cuando nosotros planteábamos, porque al ser capital europea de la cultura, pues existía la duda en aquel primer momento de si podía ser la isla, digamos, capital europea de la cultura, como nosotros deseábamos. Pues el presidente del Cabildo decía que ya él lo había consultado a Europa, ya ese expediente estaba, digamos, en marcha. Bueno, pues ahora mismo la explicación que se da es precisamente ese, digamos, escollo que yo digo administrativo. Hay dudas. Que hay dudas, pero claro, no hay dudas en absoluto, porque en este caso la propia normativa europea habla de que puede ser la capital y la región circundante, que en el caso de la isla es la isla. Es decir, que aunque tenga que nominalmente ponerse una ciudad como sede de esa capital europea de la cultura, que puede ser Santa Cruz de Tenerife, que lleva el apellido, La Laguna, por trascendencia cultural, nada impide que sea toda la isla. Quiero decir que es una especie de excusa que no tiene mucho sentido si se quiere, realmente se cree en el proyecto y se quiere lanzar el proyecto. El proyecto es muy ilusionante porque aunque se decide en el año 2010, 2011, cuál va a ser la capital que España aporta a la capitalidad europea de la cultura, eso hubiese significado un revulsivo enorme cultural para la isla que nos hubiera puesto a todos realmente con la ilusión y con el entusiasmo de que la cultura realmente puede movilizar mucho, puede movilizar turismo, puede movilizar economía y puede movilizarnos a todos, movernos hacia la búsqueda de no solo de la identidad cultural, sino de la, digamos, trascendencia cultural, de ir hacia lo que nos une a todos, hacia la cultura universal que decía antes el presidente. Muy bien, pues estaremos enseguida con ustedes y tendrá la palabra don Adrián Alemán, que se ha quedado en puertas. Enseguida estamos con ustedes. Están ustedes, estamos en Canal 8, este canal dirigido especialmente a los televidentes de Tenerife, La Palma y La Gomera, y a todo el archipiélago. Y estamos en el programa de Crítica en 8 dedicado a la cultura en Canarias. Nos acompañan en el estudio, son los protagonistas de este debate, don José Gámez González, presidente del Ateneo de La Laguna. También nos acompaña don Adrián Alemán de Armas, periodista, profesor emérito de periodismo en la Universidad de La Laguna y exdirector general de Cultura del Gobierno de Canarias, y doña Fidela Velázquez Manuel, consejera del Cabildo Insular de Tenerife por el Partido Socialista Canario PSOE. No nos acompaña, por lo tanto no forma parte del debate, doña Dulce Será, viceconsejera de Cultura del Gobierno de Canarias, que ha sido invitada y que ha declinado su asistencia por razones de agenda. Vamos a escuchar ahora, si les parece, declaraciones de doña María Rosa Alonso, don Carlos Pinto Grote y don Pedro González. Lo que uno desea es que efectivamente se respire cultura, ¿no? Yo creo que en cualquier parte del mundo siempre hay un afán por respirar más cultura. En Canarias ocurre lo mismo. En términos generales, los que estamos metidos de alguna forma en cultura necesitamos o queremos o deseamos que se respire más cultura.
Indudablemente, en el caso mío, por la edad, es inevitable que yo pues, me refiera, tenga un referente anterior donde no se respiraba cultura y donde la cultura era sospechosa en todos los ámbitos. Hoy, naturalmente, se respira más cultura, hay más apoyo, afortunadamente. Y en general, sí, mucha cultura no hay. Y de tipo medio no hay mucha cultura. Hay bastante analfabetismo y hay bastante, y sobre todo fanatismo, incomprensión con el otro. Comprende con el que está frente a mí, el insulto, la ordinariez. A mí lo que me molesta es la falta de elegancia expresiva, que es feo, que denigra a un pretendiente de ser escritor o escritora. Porque las niñas también se sueltan cada taco, cada asco leerlas, algunas. Otras no, otras están muy bien. Hay unas chiquitas, algunas que están muy bien. Y hacen sus versitos, algunos muy buenos y otras bastante malos. Hay de todo como en la viña del Señor. No respiramos cultura. Respiramos un poco de cultura, pero no mucha. Más se podía hacer. El punto débil es ser provincia. Siempre la provincia está un poco a desfase de lo que ocurre en las grandes metrópolis. El arte o las noticias que nos llegan de arte a provincia siempre están un poco desfasadas, ¿no? Pero bueno, las condiciones económicas hoy son distintas de la época mía. Ya la gente joven pues viaja, está en contacto con los movimientos actuales y está surgiendo una cultura y está sentándose una cultura de nuevos planteamientos. Ser una provincia que además está inquieta por todo lo que se produce en cualquier ámbito de tipo universal. Y creo que económicamente hay más apoyo, repito, que en la época en que uno vivió, donde los apoyos eran bastante limitados. El punto fuerte es afianzar nuestra modesta personalidad, pero sin pasarnos de la raya, ni descubrir el Mediterráneo que está descubierto hace muchos siglos. Afianzar con humildad, pero con honestidad y dignidad, nuestra modesta personalidad y cada vez intentar acercarnos más a un concepto menos aldeano que el que hay ahora, porque de esto después de la Punta del Muelle nadie nos conoce. El punto débil de la cultura canaria es que está quizá demasiado oficializada. Fundamentalmente no quiero hablar del gobierno, sino quiero hablar de la oficialidad en general de una serie de elementos como pueden ser el cabildo insular o como puede ser un aula de cultura, como puede ser lo oficial. Lo oficial funciona de una manera muy especial y funciona, en mi opinión, de una manera negativa para el resto del público. En cambio, desde el punto de vista de las entidades en las que podemos incluir no solo entidades como el Centro de Cultura Popular Canaria o el diario La Opinión, que tiene una editorial, o las entidades como pueden ser el Círculo de Bellas Artes o el Círculo de Amistad, esas serie de entidades sí están haciendo una cultura enormemente positiva. La educación está relacionada con la cultura, obviamente, ¿no? Pero no estoy al tanto de las estadísticas, a pesar de que aún sigo en la universidad como profesor emérito dando unas clases. Me gusta ir a la universidad y estar en contacto con los jóvenes, porque siempre se aprende muchísimo de ellos y es donde reside precisamente el núcleo fundamental de los movimientos culturales. Ahora, a nivel estadístico, repito, no estoy al tanto y no puedo afirmarle a ustedes si estamos antes o después en las estadísticas que me acaba usted de nombrar.
yo deseo que no estemos en la cola, que estemos a unos niveles adecuados, ¿no? Una persona de buena cultura suele ser bastante bien educada. Casi es adhesivo una cosa con otra. Una persona de una gran cultura, hombre, algunos no lo digo, todas las reglas tienen su excepción. Me dirá usted, pues este señor, mire lo que le pasa. Y yo digo, pues puede ser. Pero en general, una persona culta suele ser bien educada. La educación está fundamentalmente relacionada con la cultura, sin duda de ninguna clase. Lo único que pasa es lo siguiente: la educación no es solo la educación en Canarias, sino la educación un poco en el país todo. De manera que no podemos hacer una parte solamente con Canarias y decir que en Canarias pues las cosas están mal. En muchos sitios de la península siguen estando muy mal, porque la educación a la educación no se la protege como se debe proteger. El futuro lo quiero ver, no es que lo vea, sino lo quiero ver bien. Lo quiero ver con proyecciones de tipo universal, como ocurre en todos los ámbitos, en los ámbitos técnicos, agrícolas y de todo tipo de cultura y sensibilidades, que estamos participando de todas esas experiencias a nivel universal. Creo que en cultura también, y debe ser así. No solamente los empresarios, la investigación y la ciencia debe estar al tanto de lo que ocurre en todos los ámbitos de la cultura universal, sino que debe estar en punta y preocupada porque nuestra universidad y nuestro ámbito cultural esté nutriéndose constantemente de todas esas nuevas aventuras y esos nuevos planteamientos culturales que se producen en el mundo y que no podemos estar ausentes, ¿no?, si queremos ser alguien en cualquiera de los ámbitos que acabo de nombrar. La calidad del futuro es precisamente el no ser, porque desde que es presente deja de ser futuro y pasa a ser pasado. De manera que el futuro es una ilusión, en gramática y en la vida. El futuro todavía no ha venido, porque en cuanto que venga se hace presente. Así que yo no soy sajorina, como dicen los magos, yo no soy sajorino. No, yo no sé. Yo de momento los datos que tiene planteados son bastante negativos. Pero claro, también nos podemos equivocar. Otra de las cosas que uno tiene que tener es modestia y humildad para decir, hombre, esto es lo que yo pienso, pero a lo mejor estoy yo equivocada. El futuro de la cultura en Canarias lo veo mal porque la oficialidad no está protegiendo suficientemente a la cultura. Esa es la verdad. Hace cultura para ellos, para la oficialidad. Y se gastan el dinero en una serie de cosas que no debían gastárselo. Y en cambio sí se lo debían gastar en la protección le voy a decir a usted, por ejemplo, los medios de comunicación, la protección de una serie de televisiones privadas, para que pudieran tener unos programas muchísimo más cultos, entre comillas, que los que tienen actualmente porque no tienen dinero, sencillamente. Ahí se debía gastar el dinero, como se debía gastar el dinero en la radio, como se debía gastar el dinero, naturalmente, en las entidades que se dedican a proteger y a alzaprimar la cultura. Han sido los puntos de vista muy interesantes, dicho sea de paso, de don Pedro González, de don Carlos Pinto Grote y de doña María Rosa Alonso. A todos ellos nuestro reconocimiento, nuestra especial gratitud. Bien, iba a tener la palabra el profesor Adrián Alemán. Yo creo que nos lo han puesto bastante difícil, ¿eh? La visión maravillosa de estos tres personajes a los cuales uno conoce desde hace muchísimos años y ha tratado y les tiene sus particulares afectos, a veces me conmueven porque escuchar a una señora como doña María Rosa Alonso, que ya raya no sé cuántos años, porque no quiero decirlo, pero bueno, creo que son 96 los que tiene. 97, pero sigue siendo jovencísimo. 97, sí. Tener esa lucidez a mí me produce realmente una catástrofe personal, ¿no?
escuchar a Carlos Pinto diciendo lo que ha dicho con toda esa sabiduría que tiene y esa sorna que pone, o la de Pedro González, que no en vano fue alcalde de mi ciudad en los años 80, finales de los 70, y hizo su gran labor cultural. Hizo una, con huelga de hambre. una gran, exacta, pero eso fue por basura, que era cultura al fin y al cabo, Sí, sí. era parte de la cultura. Hombre, yo realmente... María Rosa Alonso me resulta, ha tenido una intervención muy cáustica y tremendamente serena, al mismo tiempo clarificadora. Efectivamente, estamos en pañales en el mundo cultural. Ella no ha dicho esta palabra, obviamente, ya los oyentes ya escucharon lo que dijo, pero creo que hablar del futuro, como ella dice, es una ilusión, una sombra, una ficción, que el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños sueños son. Eso diría Calderón. Pero claro, María Rosa Alonso lo ha dicho. Es decir, no se puede enfatizar sobre el futuro. Meternos en el mundo donde se habla de la cultura financiada es otro mundo complejísimo. Porque, por ejemplo, a doña Dulce Serac hubiera sido interesantísimo hoy preguntarle qué ha pasado con su gran congreso o simposio sobre arquitectura y urbanismo, que ha habido una inversión de muchísimo dinero, que han esperado muchas actividades culturales en las islas para desarrollarse, o edificios como el Teatro Leal para acabarlo, que se ha acabado la cultura desde que se marchó Pedro González y vino Elfidio Alonso y vino no sé quién. El asunto ha ido en declive. No quiero decir que ellos lo llevaran al declive, sino que no supieron o no pudieron llevar adelante las obras correspondientes. Entonces, hablar de cultura así es un asunto tan complejo, porque nos falta lo fundamental, nos falta el apoyo a la juventud. Los tres han hablado de la universidad. Es que vale la pena recordar ahora en qué situación está la universidad, que todavía hoy, a esta fecha, a 4 meses de las elecciones de mayo, no ha firmado el contrato programa. No sabemos si los pobres, sobre todo los pobres profesores eméritos como yo, podemos cobrar de aquí que sería lo de menos, porque al fin y al cabo también percibimos nuestros pequeños sueldos de la seguridad social. Pero, sin embargo, la universidad necesita un apoyo urgentísimamente, no solo en los edificios, que eso es, a lo mejor habría que culpar o responsabilizar a los vicerrectores correspondientes, porque a lo mejor tienen responsabilidades, pero sí en el apoyo económico, donde no se puede mantener una sociedad, tanto en la universidad como fuera de ella, con esta actividad. Y decir que es imprescindible, que también lo dijo Carlos Pinto, más o menos en esencia, el apoyo a las entidades culturales. El Ateneo hoy, con permiso de Pedro González, yo fui directivo hasta el mes de diciembre, el Ateneo hoy está en un auténtico crack, pero en un crack de edificio y en un crack económico. Es decir, no podemos seguir viviendo de subvenciones. Tenemos que comprometer a la sociedad, a los comerciantes, a los empresarios, a la sociedad, a que mantenga viva la llama de la cultura. Las autoridades harán su cultura, y allá ellos, allá apenas, pero no podemos seguir haciendo cultura de folclore y cultura de carnavales, porque hay un mundo cultural donde la gente no va al folclore, y sin embargo son los programas que más apoyo tienen en las televisiones. No quiero hablar más de ese tema porque no le voy a dejar campo a Pepe, que es el del... Bueno, yo quiero decir una cosa antes que se acabe el programa. Porque oiga, si no, usted está... los jóvenes todo lo que quiera. Ya. No, es que hay una preocupación entre los jóvenes que transitan en el Ateneo, sobre todo los licenciados en Bellas Artes, los que están muy metidos en el mundo de la plástica y tal, acá, de que qué es lo que va a pasar. Por eso es una pena que no haya venido Dulce María Serac, porque le pensaba preguntar que qué va a pasar con el museo de Óscar Domínguez, el Iodast, que se va a inaugurar próximamente, y que no hay un proyecto claro para ese museo. ¿En qué se va a convertir ese museo? ¿En una especie de exposición de Óscar Domínguez, de la obra de Óscar Domínguez y poco más? O sea, ese es un museo para el arte contemporáneo, y no hay un equipo asesor de las autoridades pertinentes en Tenerife que diseñen claramente un proyecto de arte contemporáneo para Tenerife y para Canarias.
O sea que ahí, y estamos ya muy próximos a inaugurarse ese museo. O sea, esa preocupación la tienen los jóvenes, todos los que están dedicados a la plástica, y me lo han manifestado en distintas ocasiones allí en el Ateneo. O sea que habrá que mirar qué es lo que... Hay sí, un comité asesor de las vanguardias, pero las vanguardias es la historia, las distintas vanguardias que ha habido a través de la historia, pero eso es una cosa, y otra cosa es lo que se llama arte contemporáneo, que es necesario que se defina un proyecto claro de qué actividad va a desarrollar el Museo de Óscar Domínguez. A lo mejor de Doña Dulce será de don José Gámez, no necesita de ningún tipo de asesoramientos en la materia. A ver, doña... Sí, vamos a ver. Me alegro mucho que con don José Gámez haya hablado del Museo Óscar Domínguez, porque conecta con lo que yo iba a decir de don Pedro González, a quien le deseo larga vida, pero en su momento habrá alguna institución artística en esta isla que lleve el nombre de Pedro González. Y a mí no me gustaría que le pasara como al Museo Óscar Domínguez, al Instituto de Arte Contemporáneo Óscar Domínguez, al YODAC. ¿Por qué? Porque la obra avanza, se terminará pronto y no tiene cabeza. Y todos saben, no tiene cabeza. Es un gran continente, de nuevo, sin contenido. Sin contenido. Entonces, no hay una persona que durante las 24 horas esté pensando en qué proyecto, con un equipo de asesores, en qué proyecto tiene que llevar ese museo. Dicho esto, vuelvo de nuevo al tema, a las intervenciones de las tres grandes personalidades, grandes maestros que nos han, digamos, ilustrado con su visión de la cultura. Desde luego no tienen desperdicio, ¿no? Yo no sé exactamente con qué quedarme. Casi han dicho lo mismo desde distintos puntos de vista. Empezando por el Respirar Cultura de Carlos Pinto y de Pedro González. Es lo mismo, pero dicho de distinta manera. Uno opinaba que ahora se respira cultura, claro, respecto a la dictadura, evidentemente ahora se habla de cultura y antes era casi motivo de llevar a uno a la cárcel, ¿no? Él habló de sospecha. Exacto, sí, de sospechoso, era muy sospechoso. Pero claro, en el caso de Carlos Pinto hablaba de que la cultura necesita libertad. No es oficialista, la cultura es libertad, y la libertad todos sabemos lo que es, no es que nos lleven de la mano, sino dejar actuar a los creadores, a las personas con talento de las que tenemos tantos en la isla. Y María Rosa Alonso hablaba de cultura enfrentado a saciedad. Y en otro momento de las intervenciones se habló de la educación y cultura como vinculados. Pues posiblemente la gran tragedia de nuestra región de Canarias es que posiblemente nuestro bajo nivel educativo, que está en todas las encuestas, está en todos los parámetros estadísticos, sea paralelo a la falta de cultura profunda, a la falta de formación de la que antes el profesor Adrián Alemán hablaba, de que efectivamente no es lo mismo ser espectador de la cultura que ser una persona culta, que hacer cultura. Pero yo digo que también para ser espectador de la cultura hay que aprender, hay un aprendizaje, y ese aprendizaje no se está llevando a los niños, a los jóvenes en sus centros educativos. Tenemos que formar espectadores, tenemos que formar personas que disfruten con el hecho cultural, para que no sea safia la vida, ¿no? Para que no sea... Y eso se han olvidado, porque en muchas ocasiones la industria cultural lo que nos ofrece es un poco de eso, de lo que decía doña María Rosa Alonso, un poco de ordinariedad, un poco de safiedad, un poco de más de lo mismo, que no, efectivamente no nos ayuda a que mejoremos como seres humanos nuestra condición humana. Y me gustaría también hablar de que se habló varias veces del concepto de provincia, en el sentido no solo de vincularlo estrechamente a lo nuestro, pero en un sentido reduccionista, sino también de la lejanía, ¿no? Y la lejanía es tanto la lejanía de los grandes centros culturales
donde tiene que haber una política de ida y vuelta, como decía don José Gámez hace un momento, sino también en el sentido de la lejanía del hecho cultural en sí mismo, de estar desvinculado del hecho cultural. Y eso es gravísimo, que nuestras jóvenes y nuestros niños estén desvinculados de un hecho cultural profundo, rico y, por qué no decirlo, agradable y hasta para hacérselo pasar bien. Esa falta de divulgación es lo que yo echo ahora mismo de menos y desde luego no nos ofrece la cultura oficialista que decía don Carlos Pinto. Muy bien, estaremos enseguida con ustedes, tendrá la palabra don José Gámez, enseguida volvemos. Continúan ustedes, continuamos en Canal 8 y en el programa de Crítica Noche. Hoy cumplimos 150 programas, el programa número 150. Está dedicado a la cultura en Canarias, nos acompañan, están en el estudio, son los protagonistas de este debate. El profesor Adrián Alemán de Armas, periodista, profesor emérito de periodismo de la Universidad de La Laguna, es director general de Cultura del Gobierno de Canarias. También está con nosotros don José Gámez González, que es presidente del Ateneo Lagunero, y doña Fidela Velázquez Manuel, que es consejera del Cabildo Insular de Tenerife por el Partido Socialista Canario PSOE. Hemos escuchado en el transcurso del programa declaraciones, puntos de vista muy interesantes de don Pedro González, de don Carlos Pinto Grote y de doña María Rosa Alonso. Vamos a escuchar ahora opiniones de la ciudadanía de la calle. Se ha preguntado en la calle qué actividades culturales les gustaría que se hiciesen en las islas. Vamos a escuchar respuestas a esta pregunta. A nivel cultural, tanto de música como de pintura, que haya más cultura, porque la cultura aquí en Canarias está por los suelos. Deporte, demás deporte. A nivel popular sería la orquesta, la misma orquesta sinfónica, que tuviera más posibilidades del pueblo de poderla ver y participar. Más conciertos, sobre todo porque estamos muy escasos de conciertos. A mí me gustaría que hubiera teatro. No, que si hacían un torneo de fútbol o algo así en las Teresitas, porque estaba aburridísimo esto. Más cine, mejor cine, más música, mucho teatro, sobre todo, que hay muy poco. Me gustaría que hubiera más teatro. Cositas al aire libre, aunque estamos en invierno, pero cositas al aire libre. Más teatros, o por lo menos aprovechar los que tenemos que no se aprovechan. Mira, danza, teatro, música, absolutamente de todo, porque aparte de cine no tenemos nada. No tenemos nada. Bien, este ha sido, o casi nada, esta ha sido la última respuesta, la última contestación. Iba a tener, la palabra la tiene don José Gámez. Yo quería hacer una breve reflexión final, porque ya estamos en la fase final del programa, y es que, no sé, en los centros de enseñanza, a los niños, desde que empiezan a aprender a leer y escribir en la universidad, había que insistir hasta la saciedad de que la cultura, o sea, el mayor patrimonio que puede tener un país es precisamente los creadores que tengan, los grandes creadores que tengan. Por ejemplo, España, el mayor patrimonio que tiene es el Museo del Prado. O sea, de todas las hazañas bélicas, de toda la historia de España, lo que queda siempre, de España y de otros países, lo que queda siempre es la producción, la creación artística. Eso es lo que realmente perdura a través del tiempo. Vamos a nombrar, por ejemplo, el caso de Grecia. ¿Quién se acuerda de la historia de Grecia? ¿Quién se acuerda de la batalla de la llanura de Maratón? Bueno, el Maratón sí, porque está en las Olimpiadas. Ni la batalla de Salamina, ni en fin, todas las hazañas que tuvo. Grecia permanece tan actual como, a través de los siglos por el Partenón, por Homero, por Sófocles, por los grandes pensadores, los grandes filósofos. Eso ha perdurado a través de la historia. Egipto,
lo mismo, las grandes pirámides, o sea, toda la producción artística, toda la creación que el hombre ha realizado es la que perdura, el gran patrimonio que queda. Lo demás desaparece. Entonces, antes se refería Adrián Alemán a la necesidad de que el mundo empresarial se ocupe de la cultura. Sí, o sea, que todo el mundo tenga conciencia que todo se evapora, que todo se va, y lo que queda siempre es la creación cultural, la creación artística, es la que perdura a través del tiempo. Esa conciencia clarísima es la que tiene que penetrar en la mente de la población y de las nuevas generaciones que vayan saliendo. Esa sería la gran enseñanza que tendríamos que dejar para futuras generaciones. Así que ya saben, algunos empresarios, menos pelotazos, más inversión cultural. Y más inversión cultural. Sí, yo estoy de acuerdo con Pepe con lo que acaba de decir de Grecia, pero también me da un miedo tremendo porque durante toda mi infancia y gran parte de mis años estuve viendo nombres de calles erigidos a personas inadecuadas, monumentos ecuestres, como decía Lilití, ecuestren lo que ecuestren, etcétera, elevando, ensalzando a los altares a las dictaduras y a los dictadores, ¿no? Una de las jóvenes dijo ahí algo de no hay cine, no hay teatro, no hay música, no hay danza. No tenemos nada. Ese es hoy el caso de La Laguna. La Laguna no hay un solo cine en el casco, donde viven en torno a 50.000 habitantes. No hay ni un solo cine, no hay un solo teatro, no hay un lugar donde hacer música. Hombre, el esfuerzo de la Concejalía de Cultura de hacer actividades musicales en el convento de Santo Domingo o alguna que otra presentación de libro en la ermita de San Miguel, bien, pero estamos en este momento limpios. En la época de Pedro González, que acaba de salir, hubo una actividad cultural en La Laguna absolutamente novedosa, enorme. Y hay que decir que esto todo ha desaparecido. Y hay cosas que a uno le duelen muchísimo, ¿no? Pero creo que hay que rescatar las ciudades históricas, hay que enseñar los edificios a los niños, hay que pasearlos por las calles, que conozcan y amen sus calles y explicarles que eso lo vieron otras sociedades anteriores y otras anteriores y otras anteriores, y así en La Laguna, en el caso de La Laguna, hasta 510 años antes podemos contar 510 historias, una por año, ¿no? Es decir, eso no se está haciendo. Es decir, y lo lamento porque creo que en la ciudad se está haciendo una gran labor de rescate de la ciudad por los ciudadanos, pero el Ateneo hace la labor que puede hacer, que es bastante. También la hace el Orfeón La Paz, también la hace la Real Sociedad Económica Amigos del País, que ahora mismo está acabando de restaurar un edificio contra la voluntad de algunos ciudadanos que dicen que hay que mantener la historia. Hay que mantenerla, por supuesto, pero hay que desarrollarla también. Y la Económica tiene el mejor archivo histórico que hay en Canarias, tiene la mejor biblioteca de lengua francesa de España, de la época del Marqués de Villanueva del Prado, y no tiene un referente en el Museo de la Historia de la Casa del Caro. Es decir, allí puede haber, lo último son zapateros y no sé cuánto y tal, pero no están los ilustrados de Nava, que no es porque sean ilustrados, sino porque fueron capaces de hacer el Jardín Botánico, fueron capaces de montar la Real Sociedad Económica, de hacer una actividad cultural impresionante. Por ejemplo, uno de ellos, y acabo, es Agustín de Betancur y Molina, o Mireille Clavijo. Agustín de Betancur y Molina fundó 3 escuelas de ingenieros de caminos, canales y puertos en Londres, París y Moscú. Y en Moscú renovó Moscú después del gran incendio en el siglo XIX. Es decir, si estos personajes no los conocemos, no conocemos nuestra historia. Y eso es una base cultural de primera magnitud que no se está diciendo. Doña Fidela. Eso es lo nuestro, lo que acaba de decir Adrián. Efectivamente. Eso sí es lo nuestro, no lo otro nuestro. Eso sí es lo nuestro. Efectivamente, el ejemplo de La Laguna es casi paradigmático, es decir, ¿qué vamos a pedir para nuestros pueblos que no tienen un pequeño auditorio donde oír un concierto, donde a lo mejor se suspende un concierto de una banda porque al aire libre pues no puede? O se suspende una banda. O se suspende una banda, o se pierde una banda, efectivamente. A propósito. Es que, claro, que sí, ese es el caso de La Laguna también. Es decir, la sensibilidad en algunas ocasiones yo diría que es prácticamente nula. Decía María Rosa Alonso
que el futuro no es. Y a mí no es porque es una ilusión, pero a mí me gustaría que fuera, en todo caso, una utopía, no una quimera, ¿no? Que pudiéramos ir hacia esa utopía, que no fuera algo inalcanzable, que nos desalentara a todos porque no podemos llegar a obtener resultados. Las personas que hablaron sobre las necesidades culturales, pues casi todos incidían en la necesidad del acercamiento de la cultura al ciudadano. Era lo que necesitaban, es decir, no hay teatro, sí hay teatro, pero ellos no lo veían próximo. Es decir, las personas que hablaron en varias ocasiones de teatro no han visto el teatro próximo. Teatro, pero además casi todos han hablado de falta de teatro. La mayoría. Claro. Porque es que hubo teatro. Música hay, estamos ahora mismo en pleno Festival de Música de Canarias. Música hay, pero no es cercana. Es decir, por ejemplo, los jóvenes de 30 y pico de años, que yo hablo mucho con ellos, manifiestan que gran parte de su cultura musical, cuando no fue específica, cuando no se formaron en música, les vino dada de la mano de los conciertos escolares. La orquesta de Tenerife antes acercaba con algunos de sus músicos en unos programas que tenía el Cabildo Insular, la música y enseñaba a oír a los escolares. Eso ya no existe. Ya nadie enseña a oír música a los escolares y, por supuesto, menos a las personas adultas. Es decir, yo creo que de lo que se quejaban las personas era de la falta de cercanía del hecho cultural. Es decir, no es accesible. La gente no encuentra que la cultura esté a su alcance y eso es gravísimo. Eso es gravísimo porque estamos entonces en una cultura un poco de élites, un poco la verdadera cultura, un poco de élites, un poco para iniciados, y los demás nos tenemos que conformar, el resto de las personas debemos conformarnos con lo que nos dan, esa cultura oficialista que es un sucedáneo muchas veces de la cultura, que es una cultura pues un poco más industrializada y tal, y que no deja de ser un sucedáneo. Y al final nos acostumbramos a los sucedáneos y no pedimos, no demandamos la realidad, ¿no? Es una lástima porque estamos todos incidiendo en lo mismo, ¿no? La cercanía del hecho cultural, la cercanía de la cultura y la formación, al menos como espectadores, que también nos formamos como espectadores, para disfrutar de la cultura, que es una de las cosas más magníficas que tenemos, es decir, la creación, como decía don José Gámez, es lo más importante. El hombre, la persona se distingue de otras especies por su capacidad de creación, y eso es lo más maravilloso que tenemos. Y sobre todo el gran patrimonio que queda. Efectivamente. Se nos ha ido el tiempo, solo queda para una última intervención donde yo les voy a rogar afectuosamente brevedad. Que compendien todo aquello que ustedes tengan que decir. No dejen en el tintero absolutamente nada de lo que quieran decir. Es decir, este es un canal pluralista, este es un canal abierto y por lo tanto ustedes se expresan, como siempre, con toda la libertad del mundo. Don José, última intervención. Bueno, yo lo que puedo decir que todos somos un poco responsables. O sea, no solamente la administración autonómica o la administración central o la administración local. Todos somos un poco responsables. Y una prueba de ser responsable la tiene, por ejemplo, este canal de televisión y don Ricardo Cirón, que no titubea en presentar un debate como este y en salir a la calle con las cámaras y recoger la opinión de la gente y tal igual. O sea que dentro de esa idea debemos de insistir continuamente de la importancia grandísima que tiene la cultura, de que no es la mejor inversión que se puede hacer, como decía María Rosa Alonso, una persona culta es siempre una persona educada, no solamente ya para la convivencia, para poder convivir mejor, sino también para el gran patrimonio que queda en cualquier país si la actividad cultural se desarrolla con apoyo de la administración y con verdadero empeño y conciencia clara de lo que esto significa. Yo estaba dándole vueltas a un verso de don Manuel Verdugo, que lo leí hace muchísimos años, y me lo aprendí porque en la época de nuestra infancia era una época... Yo compartí 17, 18, 19 años con Pepe Gámez en La Laguna, haciendo cultura increíble, aburridísima, pero hacíamos cultura.
recuerdo un verso que me aprendí en aquella época y que voy a aplicarlo, que en el teatro de la humana farsa, de no ser primer actor, antes de hacer papeles de comparsa, prefiero ser espectador. Y esa posibilidad de ser espectador no me la están dando tampoco, porque tampoco quiero ser comparsa. Muy bien, doña Fidel. Me gusta muchísimo la reflexión de don Adrián Alemán. Yo estoy en su misma línea. Y yo voy a hablar ahora un poco menos de cultura más académica. Y quiero romper en general una lanza por nuestros creadores y sobre todo por nuestros jóvenes creadores. A veces estamos llenos de un papanatismo extraño que nos hace confiar más en lo de fuera que en lo propio. Y nosotros tenemos una larga tradición de creación magnífica en la isla, en las islas en general. Y yo voy a hablar de una cosa muy cercana, que a lo mejor puede parecer poco cultural, ¿no?, que es el carnaval. Estamos pagando unos dinerales enormes para traer gente de fuera para dirigirnos el carnaval y tenemos aquí instituciones que están formando a jóvenes que conocen perfectamente el medio, que son con un talento magnífico. Estoy hablando de la Facultad de Bellas Artes, estoy hablando de la Escuela de Arte, del Conservatorio, del Centro de Artes Escénicas, que yo creo que nuestros jóvenes, los que se están formando, los recién egresados, tienen un talento magnífico y un conocimiento del medio suficiente como para conformar equipos, para darle valor y lustre a esa fiesta que queremos que sea nuestra. Si realmente queremos que sea nuestra, yo pediría que se utilicen a nuestros jóvenes, que se utilicen a nuestros artistas formados para que ese lustre sea realmente nuestro y puedan de alguna manera ponerla en valor como un elemento, bueno, en este caso de libertad y de transgresión, que no deja de ser el carnaval. Muy bien, pues muchísimas gracias a doña Fidela Velázquez, a don Adrián Alemán, a don José Gámez. Reiterar nuestro reconocimiento a doña María Rosa Alonso, a don Carlos Pinto Grote y a don Pedro González, y también a todos cuantos en la calle han opinado sobre qué actividades culturales les gustaría presenciar en las islas. A todos ustedes, bueno, pues nuestro reconocimiento, nuestra gratitud. Dar las gracias de que hemos llegado al programa número 150, gracias al presidente de este canal, don Juan Luis Lorenzo, gracias a doña María Lorenzo, que es nuestra directora, que es a la que hay que apuntar pues cualquier mérito de cualquier programa, incluido este, y a ella lo remitimos. Y yo también, si me lo permiten, cordialmente nunca lo nombro, porque de alguna manera formamos un equipo en el que, aunque aparezca yo, pues él me ayuda tantísimo que lo poco de positivo que yo pueda ofrecer se lo debo a don Roberto Carugati, que es nuestro realizador y que es de alguna manera quien también me cubre muchísimas deficiencias. Bien, pues a todos muchas gracias y bueno, lamentamos que no haya estado aquí doña Dulce. Doña Dulce, aquí no, de verdad que este es un canal pluralista, de verdad, entérese. De verdad que está abierto a todo tipo de personas, a todo tipo de ideologías, a todo tipo de posiciones. No tenga resquemores, venga si le apetece y si puede y si su agenda se lo permite, pero ¿qué quiere decir? Se lo decimos con cordialidad, sin ningún tipo de falta de respeto, ni muchísimo menos, sino con la consideración debida a su alto cargo, que también la obliga a la servidumbre de comparecer ante la ciudadanía, porque eso es democracia, doña Dulce. Muy bien, muchas gracias a todos. Reiterarles nuestro reconocimiento y a ustedes, como siempre, desearles lo mejor, que sean felices en la medida de lo posible, y en la medida de lo posible también tiene que ver con la adquisición y la vivencia de la cultura. La cultura da felicidad, sin duda. Yeah.